¿Qué tal, amigos? Siguiendo con nuestro ejemplo del uso de condicionales, vamos a desarrollar un algoritmo pequeño, un programa en Java, que defina si dos números son iguales o dos números son diferentes. Para tal efecto, he definido dos variables de tipo entero en la parte superior, una que se llama num1 y una que se llama num2, ambas evidentemente de tipo entero como les decía, y he realizado la asignación de esas variables directamente después de su declaración. Eso es algo perfectamente posible en Java porque permite ahorrarse la línea de código donde tendríamos que volver a escribir num1 igual a 78 y num2 igual a 78. Bien, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar que esos dos números sean iguales o esos dos números sean diferentes. Como dos números no pueden ser iguales y diferentes en un mismo instante de tiempo, entonces es muy probable que necesitemos utilizar la estructura condicional. Bien, la estructura condicional se basa en algo que se llama una decisión y las decisiones se basan a su vez en lo que se menciona como condiciones, que fue lo que vimos en el módulo pasado. Bien, para utilizar la palabra reservada if seguida de corchetes significa que estamos utilizando la sentencia condicional. Realmente la sintaxis es esta. Un if, la palabra reservada if, unos paréntesis, ya les explico para qué son, y unos corchetes que identifican una serie de instrucciones. Lo importante del if es el paréntesis. Este paréntesis es donde se escribe la comparación que nosotros queremos evaluar para observar si determinamos desarrollar una u otra línea de código. Es la parte importante. Desde el punto de vista de la programación, ese if devuelve un valor booleano. Los booleanos son valores que solo tienen dos salidas, o 1 o 0, o en este caso verdadero o falso. Entonces resulta que lo que está dentro del paréntesis va a ser evaluado como verdadero o va a ser evaluado como falso. Y de acuerdo a si sea verdadero o sea falso, entonces vamos a generar una posible respuesta o vamos a desarrollar determinada línea de código. Bueno, yo voy a escribir num1 igual a num2. Y oh sorpresa, tenemos un error. Porque como yo les comentaba en ocasiones pasadas, este operador igual no sirve para definir si dos cosas son iguales o dos elementos son iguales. El operador igual sirve como elemento de asignación. En este caso lo que estamos intentando hacer es asignar el contenido de num2 a num1 y luego, como les comentaba que dentro de este paréntesis la única salida que puede ser es verdadero o falso, resulta que el algoritmo no sabe, el compilador, perdón, no sabe cómo realizar la operación de incluir un entero en un booleano y sacarlo por pantalla. Entonces es el error de type mismatch. Cuando ustedes ven un error type mismatch significa que los tipos de variable no coinciden. Entonces en este caso no se puede convertir un entero a booleano, porque la salida del if es booleano y nosotros estamos intentando asignar un número al otro de tipo entero y luego sacarlo como un carácter booleano. Para este caso particular nosotros utilizamos el doble igual. El doble igual es una cosa que se llama un testing operator o un operador de testeo que lo que hace es comparar si dos elementos son iguales para un caso particular. El doble igual sí establece la comparación. El igual solo establece asignación y eso es muy importante. Entonces, estamos dejando como condición, si número 1 es igual a número 2, que para este caso particular es verdadero porque 78 es igual a 78, entonces va a ejecutar la línea de código que está dentro de estos corchetes. Entonces yo voy a escribir system.out.println entre corchetes, paréntesis, perdón, los números. Entonces ya saben lo que voy a hacer acá.
estoy encadenando cadenas de caracteres con variables para tener un mensaje más específico por pantalla. Recuerden que eso se hace a través del operador más. Listo. Entonces, si la comparación num1 igual a num2 es verdadera, o sea, los dos números son iguales, como es este caso particular, entonces va a ejecutar esta línea de código. Y nos va a sacar por pantalla un aviso que dice los números 78 y 78 son iguales. Vamos a verlo, para que se den cuenta que sí es cierto. Observen en la parte inferior que me sale el aviso. Los números 78, 78 está en num1 y 78 está en num2, son iguales. Bien, hasta ahí, perfecto. En los ifs, básicamente, se basan en el hecho de evaluar una condición y de observar si la condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, va a determinar o hacer o realizar tal línea de código, y si es falsa, va a hacer otra. Bien, ¿qué pasa si yo le coloco un número diferente? Entonces, observemos que 78 y 79 son distintos. Voy a correr el programa. Y observen ustedes que en la parte inferior la salida por consola es vacía. No va a salir absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Entra, asigna las variables, 78 en num1, 79 en num2. Entra el si condicional, dice num1 es igual a num2. La respuesta sería falso. Como la respuesta es falso, entonces va a saltar directamente a esta parte, a esta sección del programa, y como de ahí en adelante no existen líneas de código escritas, simplemente va a terminar el programa. Observen que el sí funciona de esta manera, no nos está marcando error y no nos está diciendo que hace falta alguna parte del sí. Sin embargo, resulta que el sí no está completo. Bien. Si estos números no son iguales, significa que son diferentes. Como son diferentes, nosotros vamos a evaluar esa diferencia a través del complemento del sí que se llama un else. Else es el complemento del sí. Entonces, si estos dos números no son iguales, significa que va a saltar a esta línea de código, a esta línea de código que está acá, al else. Y desde el else va a intentar ejecutar lo que está entre esos corchetes del else que está aquí. Y esos corchetes del else tienen una frase que se llama system.out.println. Los números son diferentes. La implementación del sí entonces está compuesta por los dos brazos en donde se cumple la condición y no se cumple la condición. Si los dos números son iguales y el resultado del sí es verdadero, va a ejecutar esto. Si los números son diferentes, el resultado de la condición del sí va a ser falso y va a ejecutar esto que está acá. Y con ese objetivo se desarrolló la estructura de selección o la estructura de programación denominada un sí condicional, en donde se efectúa o se ejecuta una acción y esa acción es evaluada mediante una condición para saber por cuál procedimiento tenemos que seguir. Entonces voy a correr el programa y observen que en la parte inferior ya tengo un aviso que me dice los números 78 y 79 son diferentes. ¿Qué pasó? Entró, hizo la comparación, el resultado de la comparación fue falso, entonces va a saltar a la parte del else y va a ejecutar esta línea de código. Y la línea de código donde los números son iguales no se ha alterado. Voy a colocar 79 en la parte superior y observen que al momento de correr el programa, entonces voy a tener los números 79 y 79 son iguales, precisamente porque el desarrollo de la actividad fue ese. Entonces, estructura condicional está compuesta por la palabra reservada sí, luego paréntesis y dentro de los paréntesis la condición. El resultado de la condición va a ser un booleano, verdadero o falso. Si la condición es verdadera, se va a ejecutar esta línea de código que está inmediatamente después de la condición.
Si la condición es falsa, se va a ejecutar la sentencia de código que está inmediatamente después de otra palabra reservada que se llama else, que es el si no. Es la parte de la línea de código que se ejecuta si la condición o el resultado del if es falso. Bien, hay algo importante para anotar y es que ustedes pueden utilizar dos condiciones. Me explico. Acá ustedes pueden evaluar el programa como lo tenemos, evalúa si los dos números son iguales. Num1 es igual a num2. Pero ustedes también podrían empezar, y es bueno que lo hagan como una tarea, con el operador de diferencia. Hacer que su operación sea que los números son diferentes, que su condición sea que los números son distintos. Entonces, ustedes van a evaluar que num1 sea diferente de num2. El operador de diferencia es este operador que les estoy demarcando, en donde es cierra admiración igual. Bien, en ese orden de ideas pueden desarrollar esa comparación y también lo van a sacar. Bien, hasta aquí llegaría este módulo, un ejemplo muy sencillo del manejo de un sí. En el siguiente vamos a ver lo que es un sí anidado, que es cuando yo coloco un sí dentro de otro sí. Muy amables, muy gentiles por su atención y nos vemos la siguiente.